Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando me seguís en este canal de YouTube o de Facebook, este canal de medios de comunicación de redes. Hoy quería hablar de un tema que creo que es muy actual y que ha pasado bastante desapercibido con todo lo que está lloviendo, ¿no? Que es la encuesta de Sigma 2. Sigma 2 ha hecho una encuesta de la situación electoral en Cataluña, principalmente, ¿no? Y la verdad, el escenario que marca esta encuesta, que además es una encuesta bastante verosímil, es decir, que intuitivamente vemos que es una encuesta que parece bastante acertada. Es un escenario que yo lo diría noventero, ¿no? Porque es como si Cataluña volviera otra vez a los años 90, ¿no? Para mí es un escenario absolutamente deprimente, desolador, ¿no? Es un escenario en el que los grupos nacionalistas no tienen la mayoría, es decir, que todo apunta a que el próximo gobierno, que como poco las elecciones se van a convocar el año que viene, si no tenemos sorpresas y las tenemos antes, pues es el típico gobierno nacionalista. Esta vez parece ser que liderado por Junts, es decir, como el señor Puigdemont se ha indultado, nos vemos al señor Carles Puigdemont de presidente de la Generalitat en menos de un año. Bueno, pero es lo que hay. No voy a hablar mucho más de los nacionalistas, solo recordar una cosa. Todo el mundo sabe que este canal es un intento, por mi parte, de intentar movilizar, ser uno más en todo este espectro político del centro progresista catalán, ¿no? Lo que sería el espacio político de Ciudadanos, que en este momento está huérfano y vacío, para que mi objetivo es al final que resurja algo y que al final haya una fuerza política que haga la función que hacía en su momento histórico Ciudadanos, ¿no? Y lo que tengo que decir sobre lo del nuevo gobierno o el triunfo, o que sea el PSC, pero al final los que pueden formar el gobierno sean los nacionalistas, es algo referente a la mayoría que tuvo en su momento Ciudadanos, ¿no? Aquella mayoría insuficiente para gobernar, pero que fue el partido más votado en Cataluña. Y yo siempre he dicho, ¿no? He repetido que pocas mayorías han sido peor utilizadas que aquella, ¿no? Y en relación a aquello, tenía yo que decir que de las muchísimas cosas que se podía haber hecho con aquella mayoría, es cambiar, no cambiar, sino hacer una ley electoral para Cataluña. Porque la clave por la cual los nacionalistas siempre han ganado en Cataluña es porque el voto en las provincias menos pobladas, Lleida, Girona, que es un voto eminentemente nacionalista, pues resulta que es un voto que vale mucho más a nivel de representación política que el voto de los que vivimos en la provincia de Barcelona. Y esta realidad, que es una realidad que depende de la ley electoral española, resulta que en este caso no se ha tocado. Los nacionalistas no han tenido ningún intento de tocarla porque ya les va bien. Y curiosamente, Ciudadanos, si hubiera tenido pensamiento estratégico, tanto Inés Arrimadas como toda aquella directiva de Cataluña hubieran tenido pensamiento estratégico, hubieran visto que eso era muy importante. Son esas cosas que a lo mejor no tienes el gobierno, pero es importante que hagas, ¿no? Y no se les pasó ni por la ocurrencia. Algunos me dirán, no, es que no tenían mayoría para aprobar nada. Perdonad, no es verdad. Porque Ciudadanos y los comunes tenían mayoría absoluta. Y si hay una ley o un grupo político que ha sido penalizado históricamente siempre por la ley electoral en Cataluña, han sido los comunes hoy en día, antes fueron Iniciativa, antes fue el PSUV, ¿no? ¿Por qué? Porque es un voto de ciudad, barcelonés, y ellos son muy penalizados. Históricamente han tenido mucha menos representación de la que le tocaría por su nivel de votos. Con lo cual, no es, digamos, extraño que una propuesta, no sé, de uno de los dos hubiera tirado adelante porque hacían mayoría, ¿no? Y era una opción estratégica. ¿Qué se puede esperar de Inés Arrimadas y de aquella ejecutiva? Nada. Volvemos otra vez al tema de hoy. Bueno, quería hablar un poco, ya de los nacionalistas no voy a hablar más, es lo que hay. Del primer partido, el partido más votado, curiosamente, o que no tiene
no hacen, los números no suman, es otra vez el PSC. Y después, en el lado este constitucionalista, pues seguido del PP, ¿no? Que se come literalmente a Ciudadanos, incluso le da el zarpazo a Vox, ¿no? Sobre el Partido Socialista, tenía que decir que es triste decirlo, y sus votantes, incluso muchos afiliados, ahora mismo acabo de venir de hablar con unos afiliados y simpatizantes de Cerdañola, ¿no? No lo tiene asumido, o sí que lo tiene asumido, pero no salen de ahí, ¿no? El Partido Socialista de Cataluña es un partido nacionalista, lo ha sido siempre. Incluso ahora, ¿no?, una conversación con un dirigente local dice, no, ya no lo somos, porque todos los nacionalistas se fueron a Esquerra, no sé, estoy pensando en Ernest Maragall o personajes de esa línea, ¿no? Bueno, al final hemos visto que cuando ha habido la sentencia de los jueces del 75% de catalán, y considerando que por encima de ese límite en las escuelas de inmersión, pues bueno, es un atentado a los derechos de una parte importante de la población, y bueno, y además incluso el estatuto que habla de las dos lenguas oficiales, ¿no? Bueno, al final, ni a sentencia, al final el PSC corriendo con los nacionalistas para darle la vuelta a esa sentencia, que absolutamente no es más que una sentencia que se hacía eco de una realidad que era que el sistema actual es un sistema totalitario, xenófobo, exclusivista, supremacista. Bueno, es lo que hay, es decir, represor de los derechos civiles de una parte importante de la sociedad catalana. Lo que hay. Pero el PSC ya sabemos dónde se fue. Yo tuve mis dudas y en algún momento, tengo que decirlo, que hasta me convencieron y hasta voté, pero no hay nada que hacer. El PSC es lo que es la corriente socialista del nacionalismo catalán. A lo mejor no es independentista, no lo es más solidaria, o tiene una concepción más solidaria con el resto de los pueblos de España, pero está en el marco mental y es subido. Ya históricamente, en la inmersión lingüística y todas las normas de exclusión del castellano de la administración pública fue hecho por el PSC y los comunes. Es decir, cuando se establece la ley de inmersión lingüística, quien la aplica y quien la promueve en ayuntamientos muy socialistas como Santa Coloma y demás, es el PSC, en aquel momento con la iniciativa, o con el PSUV, ya ni me acuerdo ya, porque estamos hablando de principios de los 80. Es esto, siempre ha sido así. Y la verdad, no tengo esperanza de que cambie. Bueno, después tenemos que la segunda fuerza, que ya lo he dicho, es el Partido Popular. El Partido Popular parece ser que pasa a 13, en las últimas encuestas le dan 13 diputados al Parlamento de Cataluña frente a los 3 que tiene actualmente, es decir, que se come a Ciudadanos, 6, incluso le da el zarpazo a Vox, que de 11 Vox se reduce a 7 en estas últimas encuestas, lo cual es coherente. El Partido Popular, si el PSC no es lo que la gente cree que es el PSC, el Partido Popular es un partido esencialmente traidor, un partido esencialmente traidor con la gente de Cataluña, que no nos sentimos nacionalistas, que estamos hasta las narices del nacionalismo catalán. Es un partido absolutamente traidor, lo ha sido siempre, incluso cuando era Alianza Popular. La ley de normalización, lo que yo llamo la ley de dictadura lingüística, fue aprobada por la Alianza Popular, y fue aprobada porque el señor Jorge Fernández Díaz y la ejecutiva de aquel momento pidió dinero, estaban a sueldo del señor Jordi Pujol a través del financiero Javier de la Rosa. Eso es la historia del PP, un partido que bebe de la mano, había estado bebiendo de la mano del nacionalismo catalán, de Pujol y de todos. Un partido que históricamente siempre se ha puesto en contra de nosotros y que nos ha utilizado siempre como una moneda de cambio. Y en la época esta, en la que yo tuve bastante relación, estuve en el Partido Popular con Vidal Quadras,
fue una excepción a la que llegó el momento, era una moneda de cambio con el señor Jordi Pujol. Y nosotros no somos nada. Y le importa un rábano nuestra situación en Cataluña. Incluso es que le importa un rábano lo que pasa en Cataluña. Literalmente no es más que es un instrumento. Ahora mismo, es decir, la movilización del próximo día 8 de octubre, que lo monta Sociedad Civil, pero sabemos que esto es la segunda parte de la manifestación de este domingo en Madrid. Todo para rentabilizar la estrategia cortoplacista del Partido Popular. Es esto, un partido que ha bebido siempre. Es un partido que curiosamente es, y ha tenido tanto éxito en Cataluña, porque los medios de comunicación catalanes siempre lo ha estigmatizado, ha sido como la bestia negra, los que luchan contra Cataluña, contra el nacionalismo catalán, esa bestia negra. Curiosamente, esa propaganda que todos han hecho, la izquierda incluso, de franquistas, toda esa propaganda que en Cataluña se ha hecho contra el Partido Popular, es el activo más grande que ha tenido el Partido Popular. En eso Pujol, es decir, el número uno con diferencia del resto, es decir, pero con diferencia a nivel de volumen, pues resulta que en eso pues, tenía una visión estratégica, una visión clarísima. El PP era el pal de paller, que dicen en Cataluña, el pal de paller de todos los, digamos, no nacionalistas, de todos los que se oponían a todo lo que está pasando en Cataluña. Pero era bueno porque agruparse allí era una manera de tener los actos controlados y a su mano, bebiendo de su mano. Y eso es el Partido Popular. Alguno me dirá ahora, me estás hablando de los años 80, de Jorge Fernández, de la Calle, de Bueno, gente que ya son historia. No, yo lo tengo que decir. Yo ahora, lo que sucede es que la política va tan rápido que parece hace una eternidad. Pero yo mismo he sido concejal aquí en Mataró durante la época del 155 y me acuerdo que hubo una inauguración de un casal de yogas en Cerdañola y vino un representante político de la Generalitat, porque había estado financiado por la Generalitat. Estaba el alcalde de Mataró y había una serie de representantes políticos, incluido un director general de la Generalitat. Y estaba un chaval ahí, una persona joven, vestido muy informalmente, con tejano, jersey, no sé, no me cuadraba mucho. Y le pregunto a una concejala socialista con la que tengo amistad de Mataró, le digo, ¿quién es esta persona? Dice, es el director general. Y yo digo, oye, pero es que no tiene pinta de persona del PP. No, hombre, no, es de Esquerra Republicana. Y de Esquerra Republicana, dice, sí, no ha removido a casi ningún director, siguen estando los mismos. Esto es el 155 del PP, esto es el PP, este famoso, terrible, contra Cataluña, del nacionalismo, que deja a los mismos, que llega a Soraya y deja a todos los mismos de directores generales, los que están haciendo la política efectiva. Eso es el Partido Popular, nada, cero. Y ahora, bueno, ahora tiene un problema en Madrid para salir investido por una posible repetición electoral y está agitando, digamos, la calle. Pero nada. El recorrido es el mismo recorrido que tiene para llegar a la Moncloa. El día que llegue a la Moncloa, lo primero que hace es correr a los nacionalistas catalanes intentando llegar a un tipo de acuerdo. Eso es la realidad. Y ese acuerdo, que al final tampoco veo mal, Pedro Sánchez también quiere hacer un acuerdo con ellos, pero ese acuerdo es ante todo un acuerdo contra nosotros, contra los ciudadanos de Cataluña que no somos nacionalistas. Hay más. Quiero hablar de Ciudadanos, porque desaparece, quiero hablar de cosas, pero no quiero extender este vídeo. En el próximo vídeo acabaremos con esta encuesta y, bueno, y a seguir. Verdaderamente, nosotros, lo decía yo hoy, cada vez que el bombo gira, parece que siempre nos toca la misma, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Seguiremos luchando.